Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la segunda clase que vamos a dedicarle a la producción fantástica de Maupassant. La clase anterior trabajamos con los conceptos generales de lo fantástico a partir de una serie de teorías que ustedes tienen que leer o reponer. Señalábamos allí algunas teorías clásicas y luego nos dedicamos a señalar, delimitar lo fantástico de acuerdo con lo que el propio Maupassant había pensado al respecto. Es decir, Maupassant como un teórico de del propio concepto, del propio género de lo fantástico o de la propia modalidad de lo fantástico, ¿no? Más bien entendíamos nosotros lo fantástico de acuerdo con Maupassant, más bien en términos de un modo o una modalidad que admitía grados, ¿no? Y que no estaba radicalmente separado de lo real, antes que como un género de tabiques, digamos, estrictos. En ese sentido, bueno, lo que veíamos es que entre lo fantástico y lo real en Maupassant había una cierta continuidad, ¿no? Y que de alguna manera la conclusión, entre comillas, a la que habíamos llegado en la clase pasada, es que la literatura para Maupassant como práctica, ¿no? Como práctica de escritura y de lectura, venía a ocupar en la modernidad, en esa modernidad que había ahuyentado a los fantasmas, a las quimeras, a los monstruos, a las creaciones maravillosas de la imaginación antigua, arcaica, la literatura venía a ocupar un poco ese puesto, eh, en tanto dejaba ver la complejidad, la pluralidad, digamos, ontológica del mundo, ¿no? Es decir, es la literatura la que lograba cortar, ¿sí? Incidir, practicar una incisión en el tejido, digamos, de lo real, de lo cotidiano, y, bueno, generar justamente una conciencia de esa multiplicidad. Y esto, en realidad, para Maupassant se podía hacer en todos los registros de lo literario. Es la literatura cuando funciona, por decirlo de alguna manera, que esto ocurre, ¿no? En ese sentido decíamos, bueno, trabajamos con esta idea de la imagen, ¿no? En función de esa crónica que él escribe sobre Turgeniev, la capacidad de la literatura de generar una imagen en el escritor, perdón, en el lector o en el oyente. Bueno, eso es algo a lo que vamos a volver la clase que viene, pero me interesaba entonces recuperar ese valor, ¿no? Es decir, la literatura en función, en relación con lo fantástico como una modalidad y con el miedo, ¿no? Porque el miedo que Maupassant es un tema sobre el cual reflexiona una y otra vez, el miedo tiene que ver justamente con esa experiencia de la porosidad, ¿sí? De la realidad, es decir, el contacto estrecho, las vías múltiples de contacto entre el sujeto y el mundo, como aquello que el sujeto piensa como una especie de límite fijo de su psicología, de su cuerpo, en realidad está en contacto muy estrecho, abierto, ¿sí? Es un cuerpo y una conciencia abiertos a la experiencia del mundo. Y eso es lo que genera miedo para Maupassant, es esa liquefacción, si ustedes quieren, es esa capacidad líquida, ¿no? De los cuerpos de conectarse con lo que los rodea y lo que los rodea invadir, digamos, al cuerpo. Esa disolución de los límites es lo que genera miedo. Y esa disolución de los límites es lo que, para Maupassant, de acuerdo a la estética de Maupassant, es lo que genera la literatura. Entonces ven cómo están estas relaciones, ¿no? Literatura, fantástico y miedo como elementos que están actuando en una misma red. ¿Sí? Hoy, eso fue la clase pasada. Y bueno, el trabajo con los cuentos, esos cuentos individuales que habíamos propuesto para la lectura, no todos, por supuesto, pero alguno que les interese más, pueden analizarlos o leerlos de acuerdo con esta perspectiva, si quieren. Hoy la idea es trabajar, como habíamos adelantado, con el Orlá, o Le Orlá, ¿sí? Este cuento tan famoso, este relato tan famoso de Maupassant, sobre todo con lo que llamaríamos su versión definitiva. Algunos dicen la segunda versión del Orla. Esto, bueno, hay que matizarlo, porque en realidad podríamos encontrar para el Orla tres versiones, ¿sí? Tres versiones muy diferentes entre sí. La primera aparece en el Gil Blas en 1885, y en realidad aparece con, o lo que podríamos llamar, no la primera versión, perdón, voy a reformular, no la primera versión, pero sí lo que podríamos denominar como el germen o la semilla de el Orla aparece en esta publicación Gibla,
en 1885 con el título de Cartas de un loco, Lettres d'un fou. Esa sería como el primer germen de esta historia. Hay párrafos enteros, partes enteras que son prácticamente recuperadas en las versiones posteriores del Orla. Por eso algunos no lo reconocen como la primera versión del Orla porque no tiene el mismo título, se llama Cartas de un loco, pero la historia está allí ya contenida. La, la segunda versión de El Orla y la primera que lleva ese título aparece también en la publicación periódica Gil Blas el 26 de octubre de 1886. Y lleva este título, ¿sí? El Orla, por primera vez. Y luego, poco después, apenas unos meses después, en 1887, aparece la segunda versión definitiva de El Orla, también por supuesto con ese título, en volumen, ¿sí? En un libro que justamente Maupassant publica recopilando varios relatos, entre ellos El Orla, y lleva el título, esta compilación de El Orla, y allí en realidad Maupassant practica sobre la primera versión con el título Le Orla, es decir, la versión de 1886, una serie de transformaciones. Ustedes tienen en el campus las dos versiones del Orla con, eh, que llevan este título, ¿sí? Es decir, la versión de 1886 y la versión de 1887. Nosotros vamos a trabajar con esta última versión, pero sería interesante que ustedes leyeran las dos versiones, porque van a ver las diferencias genéricas, las transformaciones que Maupassant practica, realiza de una versión a la otra. Y fundamentalmente esto tiene que ver con una reformulación en términos del género discursivo que Maupassant va a adoptar para un caso o en el otro. En el primer caso, la versión de 1886, léanla, van a ver que allí lo que hay es una especie de informe médico, un médico que toma la palabra y le cede la palabra al personaje que narra su testimonio, al enfermo, ¿sí? Que sería el narrador de esa historia enmarcada. Y como habrán visto, la segunda versión es directamente lo que llamaríamos un diario íntimo o un diario de un loco, ¿sí? Sería ese género, el diario de un loco. Entonces sería interesante que ustedes pudieran trabajar en sus casas o en los prácticos con esas dos versiones contrastadas. Yo me voy a ocupar de la segunda versión, la de 1887, la versión en volumen, la versión en forma de diario íntimo, y lo que les voy a proponer, ya lo había adelantado un poco la clase pasada, es, si en la primera clase nos dedicamos a establecer grandes marcos, grandes cuadros, formas de encarar la textualidad fantástica de Maupassant, eh, a grandes rasgos, ¿sí? Con una mirada macro, por decirlo así, hoy les propongo, en todo caso, realizar una lectura, un ejercicio de lectura que trabaje con lo micro, que trabaje con lo mínimo, que trabaje con el detalle. Poco, digamos, el modelo muy ampuloso, no es lo que vamos a hacer exactamente, pero para que tengan una idea, pensaba un poco en lo que hace, por ejemplo, Roland Barthes en ese Z, libro que seguramente habrán leído en teoría y análisis o en alguna de las materias de la facultad, cuando analiza esa nouvelle de Balzac llamada Sarracine, ¿no? Y va leyendo lentamente y distribuyendo significados, interpretaciones. Bueno, la idea un poco es que nos detengamos en una entrada de este diario de loco que es el Orla, la primera concretamente, y vayamos leyendo lentamente y distribuyendo ideas, sentidos, cosas que podemos leer allí. Si no, vamos a trabajar con lo que Roland Barthes llamaba lexias, ¿no? Esas unidades de lectura, esas particiones o quiebres de lectura que Barthes hacía en Para Sarracine con tanta inteligencia, digamos. No lo vamos a hacer exactamente así, porque no nos da el tiempo ni la cabeza probablemente, pero sí un poco la idea es, bueno, detenernos casi en cada línea de esa primera entrada del Orla. Así que si no leyeron el Orla, si no leyeron el Orla, léanlo, pónganle pausa a la grabación, lean el Orla, pero sobre todo lean ahora, antes de que nos metamos a trabajar, lean esa primera entrada que es muy breve, ¿sí? Póngale pausa y nos ponemos a trabajar. Para eso yo voy a compartir una serie de diapositivas o filminas que serían un poco lo que yo le escribiría en un pizarrón, ¿no? Si estuviéramos en una clase. Así que voy a empezar a compartir para no perder más tiempo. Tenemos mucho que avanzar el día de hoy. Aguarden un segundo, saben que esto siempre demanda un poquitito.
y voy a presentarlo con diapositiva, en este formato. Ok, bien, ahí estamos. Entiendo que ahí estamos. Bueno, puse la versión bilingüe para trabajar, ¿sí? Subí varias versiones de este relato para que tuvieran una variedad, digamos, elijan la que quieran, todas las traducciones que subimos están bien. Yo acá elegí la bilingüe para que si alguien lee francés y quiere ver el texto en francés al mismo tiempo que trabajamos con el texto en español, lo pueda hacer. ¿Qué tenemos allí? Bueno, voy a leer un poco, ¿no? El Orla. 8 de mayo. Qué jornada admirable. He pasado toda la mañana tendido sobre el pasto, delante de mi casa, bajo el enorme plátano que la cubre, la abriga y le da sombra enteramente. Me gusta esta región y me gusta vivir aquí, porque es aquí donde tengo mis raíces, estas profundas y delicadas raíces que atan a los... que atan, perdón, me perdí, que atan a lo que se piensa y a lo que se come, a las costumbres como a las comidas, las locuciones locales, las entonaciones de los campesinos, los olores de la tierra, de los pueblos, y también del aire, ¿sí? También del aire. Perdón por este momento, este lapsus, este momento de pérdida, pero estoy prestando la atención al teléfono con el tiempo, que digamos, le puse unas alarmas ahí para que me avise cómo vamos, hablándole a la cámara, que espero que esta vez no se caiga como la vez pasada, y bueno, después la pantalla. Así que la atención está como distribuida en 20 lugares diferentes. Bien, primero, ¿qué vemos? El Orla, ¿no? Título, el Orla. Acá yo marcaría en un pizarrón, ¿no? Escribiría, bueno, el Orla, ¿qué podemos, antes de empezar a leer la primera entrada, qué podemos saber de este título? ¿No? Tenemos que ponernos un poco en la piel de aquel que lee por primera vez este texto sin saber de qué se trata, no entiende bien qué es esto, no comprende la palabra. Bueno, lo primero que llama la atención acá es el artículo definido, ¿no? El. Luego tenemos un nombre que parecería ser un nombre propio, no lo sabemos, ¿sí? No corresponde a ningún código lingüístico que conozcamos, ahora voy a decir algo en relación con eso. Tenemos una mayúscula. Las mayúsculas son importantes en la obra, es una mayúscula curiosa esta. Si ustedes leen todo el relato, van a ver que hay momentos específicos donde aparecen palabras con mayúsculas, ¿no? Por ejemplo, la entrada del 12 de mayo escribe el narrador de este diario íntimo potencias, ¿no? Habla de unas potencias invisibles que rodean al ser humano, y esas potencias lo escribe con P mayúscula. O la entrada del 19 de agosto, ¿sí? Habla, por ejemplo, de un ser, el Orla, justamente, y dice, el ser estaba ahí, ese ser estaba ahí, y ser con mayúscula. Entonces, digo, evidentemente, estas mayúsculas responden a algo. No sé todavía bien a qué, pero ven que tengo que tenerla en mente para el resto de mi lectura y veo que aparecen mayúsculas en momentos específicos del texto. Entonces, a priori este título es un enigma, ¿sí? Si yo tuviera que hacerlo corresponder a un código, como diría Roland Barthes, bueno, ese código es el código del enigma, ¿no? Es el sentido del enigma. No sé qué es esto, no logro decodificar qué es el Orla. Entonces, primer efecto de lectura, la confusión, el no saber, la infraciencia, es decir, lo que no se sabe. Vamos a volver a eso, es un tema que recorre también el Orla. Lo que no sé, yo ya desde el título no sé lo que es, no sé qué es esto. Con respecto al Orla o el Orla, hay varias interpretaciones acerca de este nombre. Algunos sostienen que es como una fusión o una escritura de lo que en francés es orla, es decir, lo que está allí afuera, el allí afuera. En fin, si leyeron el cuento, y espero que lo hayan hecho, saben que es algo que el nombre le es dictado por el monstruo, ¿no? Vamos a volver a eso en la clase que viene, pero el monstruo entre comillas, por favor, por este nuevo ser, es el nuevo ser el que le dicta al escritor, le dice cómo se llama, ¿no? El narrador dice, bueno, él me está diciendo algo, ahí me dice cómo se llama, es el Orla, ¿no? Y lo escribe. Entonces, bueno, este nombre va a ser de difícil interpretación, ¿sí? Vamos a tener que prestarle mucha atención a eso. Me quedo ahí por ahora con esto. Vuelvo a la entrada. 8 de mayo, ¿sí? 8 de mayo. Primer elemento, la fecha, la datación, ¿sí? El tiempo. Primer indicio de lectura que tengo, primer sentido, marcación del tiempo.
Antes de saber nada, entonces, yo sé que, digo, tengo una fecha ahí, 8 de mayo. Lo primero que sé de este cuento es que está anclado en un tiempo, digamos, real. ¿Sí? Está anclado en un tiempo real. El tiempo reenvía al tiempo del mundo real. Un tiempo que el lector conoció, tiempo que el lector experimenta, una fecha, ¿sí? 8 de mayo. No es el tiempo maravilloso, el tiempo de los relatos maravillosos, había una vez, en aquella época, eras una vez, ¿no? Sino que es el tiempo del calendario y eso genera un efecto de verosimilitud, es un recurso, ¿sí? Para generar verosimilitud y por lo tanto, entonces, lograr que el efecto de lo fantástico sea todavía más pregnante. Segundo elemento que puedo sacar de esta lectura, bueno, puedo establecer ya una hipótesis genérica, ¿no? ¿Qué géneros trabajan con fechas, estableciendo puntos del calendario? Bueno, ¿sería un diario íntimo este? Todavía no lo sé. Podría ser quizás una crónica, ¿no? Pero una de las posibilidades que tengo de lectura es que sea un diario íntimo. Entonces, si es un diario íntimo, presumiblemente va a estar ritmado por las fechas, ¿no? El tiempo va a jugar un papel fundamental en el tiempo, perdón, en el relato, ¿sí? En el relato. Es decir, la marcación del tiempo va a imponer un ritmo de lectura, ¿sí? De escritura y de lectura, y por lo tanto efectos de lectura. Se escribe, por ejemplo, día a día, se escribe con pausas, se escribe varias entradas en el día. Por ejemplo, la entrada del 19 de agosto está repetida. Hay dos entradas fechadas 19 de agosto. Y cuando llegue a ese punto en mi lectura, digo, bueno, ¿por qué escribe dos entradas para el mismo día? ¿Por qué le pone dos veces la misma fecha? ¿Es un error del narrador? ¿Es un error de la edición? ¿El narrador enloqueció? ¿Qué pasó con el tiempo ahí? ¿No? Es decir, va a haber juegos, ¿sí? Va a haber juegos. Y por supuesto, así como tengo una hipótesis genérica, puedo establecer una hipótesis de tipo narratológica. Va a haber diferentes tipos de combinaciones de usos, de diferencias, de juegos entre lo que sería el tiempo de la narración y el tiempo narrado, ¿no? ¿Qué es lo que se cuenta? ¿Cuánto tiempo ocupa lo que se cuenta? ¿Y cuánto tiempo se ocupa en contar lo que ocurre? ¿No? Es decir, tiempo narrado, tiempo de la narración, o tiempo de la narración y tiempo diegético, que provocan estos juegos efectos de aceleración, efectos de detenimiento, ¿sí? Efectos de distribución de la información, en fin, cosas que hay que tener en cuenta. Por otro lado, la fecha también me marca, digamos, tiempo del calendario, ¿no? Es el tiempo del calendario. Bueno, pero el calendario intenta fijar, reproducir, estabilizar un tiempo cósmico, ¿no? Un tiempo cíclico. El tiempo de calendario me indica qué momento del año es, ¿no? Y yo sé que es 8 de mayo, entonces sé que es la primavera en el hemisferio boreal. Y este va a ser un dato, porque la primavera va a venir acompañada con todos los temas o sentidos de la vida, la reproducción, la naturaleza, la expansión de la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? Es curioso, por ejemplo, que yo sé la fecha del año, sé que es 8 de mayo, pero no sé el año. O sea, el narrador, perdón, el narrador, el texto genera un efecto de verosimilitud poniendo la fecha del año, pero no me dice qué año es. Eso lo deja abierto, ¿no? Sé que es, y esto lo sé por las referencias culturales, por las referencias, digamos, a determinados medios de transporte, a determinados lugares, sé que el tiempo es algún lugar, algún momento, perdón, mejor dicho, de el fines del siglo XIX. Sé que es decir, el momento de escritura y de lectura originarios del texto, pero no sé qué año. Entonces, esa nebulosa, ¿sí? Esa no especificación del año, justamente genera un efecto de mayor eh, identificación para el lector. ¿Sí? Podría ser mi año. ¿Sí? Esto que le está pasando al narrador podría estar pasando al momento en el que leo. ¿Sí? Pero me interesaba también marcar, además de este efecto de lectura de lo fantástico, ¿no? Este dejar en la indefinición el año específico, me interesaba esta idea de la primavera, ¿no? La primavera como un sema. ¿Sí? Piensen ustedes, cuando hablamos de tiempo del calendario, piensen que
los calendarios, ustedes saben que ha habido diferentes calendarios a lo largo de la historia de la humanidad, y los franceses a fines del siglo XVIII, por ejemplo, bueno, la revolución inventa un calendario, ¿no? Es decir, el calendario tiene que ver no es simplemente un ordenamiento cualquiera, tiene que ver con un intento de comprensión y dominación del tiempo, ¿no? Y precisamente el tiempo, ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, el tiempo es un tema de la obra también. El tiempo histórico, el tiempo natural. Entonces, que aquí tengamos en primer momento, la primera indicación, una fecha, no es menor, ¿sí? No es un tema menor, es un tema que hay que pensar. Otro elemento que puedo asociar con la fecha, fíjese que todavía no pasé de leer 8 de mayo. Si estoy pensando en el tiempo cósmico, en el tiempo cíclico, en la primavera, también entonces estoy pensando, o puedo derivar de allí, la cuestión del tiempo que hace. Tiempo que hace en el sentido de la atmósfera, la temperatura, el clima, hace calor, hace frío, está húmedo, está seco, llueve, ¿sí? Estos temas, ¿sí? ¿Qué tiempo hace? ¿Cómo está el día, digamos? Estos temas que parecen simplemente anecdóticos, primero, son asuntos importantes de la narrativa realista, ¿no? La marcación del tiempo que hace, el tiempo atmosférico. ¿Cómo estaba ese día? ¿No? La descripción de un clima, de una atmósfera. Eh, Pienso, por ejemplo, se han leído Flaubert o se han leído a Roland Barthes en El efecto de Real, cuando trabaja con el cuento de Flaubert, Un corazón simple, ¿no? Y en ese análisis, texto que recomiendo que lean tanto el de Flaubert como el de Barthes, cuando allí analiza el comienzo de ese relato de Flaubert, marca la presencia de un barómetro, ¿no? Un barómetro que mide la presión y la humedad del medio ambiente. Bueno, el medio ambiente, la humedad, la lluvia, el sol, estos sentidos, estos elementos son importantes en la narrativa realista. Lo interesante es que Maupassant va a hacer un uso muy particular de este elemento, del tiempo que hace. Para Maupassant, esto lo vamos a ver en el curso de la lectura, la atmósfera, el clima, ¿sí? El medio, determina en gran medida el comportamiento, la psique, el carácter, las acciones de los sujetos. Es decir, como veníamos trabajando en relación con, bueno, la propia noción de lo fantástico, ¿no? Cuerpo y medio están abiertos, se interpenetran, se relacionan mutuamente. El cuerpo es poroso. Y si el cuerpo es poroso, entonces la humedad, eh, lo seco, el sol, el calor, la lluvia, van a afectar eh, el carácter, el comportamiento, las acciones. ¿Sí? Uno depende de esos elementos, de esos datos, digamos, del tiempo atmosférico. Ténganlo en cuenta entonces, esto lo van a encontrar en muchos cuentos de Maupassant, pero ténganlo en cuenta para la lectura que hagan del Orla en particular. Finalmente, otro dato que podemos sacar de esta primera fecha, una oposición entre tiempo íntimo, tiempo humano, y el tiempo biológico o evolutivo. Es decir, ¿por qué el narrador, un sujeto, marca una fecha, ¿no? Una fecha que además conoce un calendario que conoce, ¿sí? Bueno, a esa temporalidad, a esa marca de tiempo, vamos a ver que el cuento va a responder con la aparición de una nueva temporalidad, una temporalidad larga, biológica, evolutiva, ¿sí? La temporalidad de la evolución de las especies, si ustedes quieren pueden llamar una temporalidad darwiniana, ¿sí? En la que el orla va a venir a ocupar la posición dominante. Es decir, el orla va a venir a ocupar históricamente, ¿sí? En la historia de la evolución de las especies, un nuevo espacio, un nuevo eslabón, el eslabón que suplanta al eslabón del hombre. Por supuesto, esa temporalidad biológica evolutiva no puede marcarse con fechas tales como 8 de mayo, será, qué sé yo, el Pleistoceno, el Mesoceno, ese tipo, ¿no? De marcas la que cuentan en esa temporalidad de la larga duración. Pero acá, entonces, yo ya sé, digamos, que con esta marcación del tiempo íntimo, humano, el 8 de mayo, lo que me pasó a mí ese día, ¿sí? De ese mes, tengo que poner en relación esa fecha mínima, íntima, personal, humana, ¿sí?
la nada, que es la nada misma, digamos, en comparación, en choque con esta otra temporalidad más vasta, biológica, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, les leo un fragmento de la entrada del 19 de agosto. La entrada del 19 de agosto, que no la vamos a analizar en detalle acá, es una entrada muy importante. Léanla con atención. Allí el narrador dice algo así como, bueno, un ser nuevo, ha aparecido un ser nuevo, ¿no? ¿Por qué no? Con toda seguridad tenía que venir este nuevo ser. ¿Habíamos de ser acaso nosotros los últimos? No lo distinguimos a este ser nuevo, igual que no distinguimos a las demás criaturas creadas antes de nosotras. Como ven, un montón de cosas, entonces, que podemos pensar, comenzar a pensar, a partir de la mera indicación del tiempo. ¿Sí? Insisto, el tiempo en estas diferentes variantes, en estas diferentes estos haces de significados, va a tener un rol fundamental. Además de todos los sentidos que yo puedo distribuir a partir de la propia idea de tiempo, ¿sí? También, si dijimos, bueno, el tiempo me puede indicar algo que tiene que ver con el orden del género, ¿no? Una hipótesis, dijimos, genérica. ¿Podría ser un diario íntimo esto? Bueno, sí. Si es un diario íntimo, ¿qué puedo decir, qué puedo hipotetizar ya desde el comienzo con respecto a a las lecturas? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? Bueno, el diario íntimo corresponde a ese tipo de escrituras que llamamos escrituras del yo, ¿no? Eh, diario íntimo, confesiones, etcétera, etcétera. Bueno, la pregunta sería entonces, una pregunta que me puedo hacer ya en el comienzo, es ¿quién va a decir yo? Y el tema del yo, ¿sí? Incluso en un sentido pronominal, el pronombre yo, la primera persona del singular, también va a ser un tema de la obra. Va a estar relacionado con el problema de la conciencia, ¿sí? Los límites de la conciencia. Ustedes tienen un artículo que lo puse como bibliografía complementaria porque trabaja con el Orla, pero también trabaja con otros textos que no son de Maupassant, pero que sería muy interesante que leyeran, del profesor Marcelo Burelo, un profesor de la Casa de Literatura Alemana, que justamente analiza el género diario de loco, rastrea varios ejemplos de la historia de la literatura. Lean ese texto, es muy breve y es muy bonito, y allí van a tener algunas cuestiones para reflexionar en términos del género, ¿no? Pero si pensáramos así a grandes rasgos acerca del género diario íntimo, bueno, primero podríamos pensar que el diario íntimo establece con el tiempo una relación fundamental, ¿no? El diario íntimo tiene que ver con el registro de una vida, ¿no? Y ¿quién registra una vida? ¿Quién considera que su vida privada, ¿no?, es lo suficientemente importante o relevante para ser registrada? ¿Para quién se deja registrada esta vida? ¿Para qué lectura de futuro? ¿No? En este sentido, las escrituras de yo en general, pero los diarios íntimos, uno podría ponerlos en relación con el ascenso definitivo de la burguesía como clase social dominante en el siglo XIX, ¿no? Es decir, el diario íntimo es un género típicamente burgués, porque la intimidad, como experiencia, si ustedes quieren, es una experiencia absolutamente burguesa, ¿no? Lo doméstico, lo privado, eso es característico de la burguesía, la distinción entre lo privado y lo público. Digo, lo vemos en cada marcha de pseudoliberales que vemos en los últimos tiempos, ¿no? La distinción entre lo privado y lo público, lo doméstico y lo social. Ese es un tema de la burguesía. Y el diario íntimo está dando una expresión genérica a eso. También da expresión genérica a la idea de que una conciencia puede decirse, ¿no? Que puede decirse a sí misma sin fallas, sin ruidos, digamos, en la comunicación. Yo tomo la pluma y me escribo, hablo sobre mí. Ok, pero ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Lo digo sin fisuras? ¿Realmente puedo decirme a mí mismo? ¿No? Estos son elementos que justamente el Orla como cuento, ¿no? Como relato, va a poner en crisis, ¿no? Podríamos pensar el Orla como una destrucción del género diario íntimo, porque finalmente lo que ocurre es que quien termina tomando la pluma es el Orla, ¿no? Entre comillas, no es eso exactamente lo que pasa, pero más o menos, al tomar posesión del sujeto, ¿quién escribe? ¿Quién actúa? ¿Quién dice yo? ¿Quién controla mi conciencia? Por otro lado, también es interesante pensar el tema del género
en función con una cuestión en función de la cuestión de la poética del realismo, ¿no? Esa fue la alarma que me avisó el tiempo que vamos. Un registro de lo cotidiano, ¿no? La idea de que el realismo como poética permite un registro de lo cotidiano, de lo habitual, de lo coyuntural. Y nosotros lo que vamos a ver es que justamente en este registro de lo cotidiano, de repente aparece, explota como una bomba, lo extraño, ¿no? Vamos a ver el surgimiento de lo extraño justamente en ese género que consistiría a priori en el registro de eh, de lo más habitual, de lo más consuetudinario, ¿sí? Aparece de repente lo extraño, lo que rompe con todo eso. Bien, empiezo la lectura, ¿no? Vuelvo a... Síganme, pues tengan siempre el texto a mano. Paso a la primera línea. ¡Qué jornada admirable! He pasado toda la mañana tendido sobre el pasto delante de mi casa bajo el enorme plátano que la cubre, la abriga y le da sombra enteramente, bla, bla, bla. No voy a volver a leer, ¿sí? Digamos, yo podría hacer una primera división de esta entrada, que iría desde esa primera exclamación, ¡qué jornada admirable!, hasta esta otra, qué buen tiempo, no sé si la ven allí, qué buen tiempo hacía aquella mañana, la primera línea de la página, qué buen tiempo hacía aquella mañana. Dos expresiones, dos exclamaciones, que justamente tienen que ver con lo mismo, ¿no? Con marcar qué cosa, el tiempo que hace, ¿no? Qué buen día, qué lindo día hace, qué jornada admirable, qué lindo día hacía hoy, ¿no? Es interesante el cambio entre esas dos expresiones. Qué jornada admirable y luego qué buen tiempo hacía, un pretérito imperfecto, ¿no? Como si ya eso agradable, eso lindo de la jornada ya hubiera terminado y se abriera el campo para algo más, que justamente va a ser la irrupción de lo extraño, de lo ominoso, ¿no? Pero entonces, ven, digo, qué jornada admirable. De nuevo, el registro del tiempo que hace, ¿sí? El sujeto está deslumbrado frente a esta naturaleza, exclama, ¿sí? Es un sujeto que además está como en una posición expansiva, ¿sí? Está en una suerte de comunión íntima con la naturaleza, y así como la naturaleza se expande en primavera, él también lo hace, ¿no? Exclamaciones, escritura, la escritura de esta primera nota es profusa, hay una suerte de logorrea, ¿no? Escribe con cierto detalle, se demora en algunas cuestiones. El sujeto entonces está deslumbrado frente a la naturaleza, pero la naturaleza es lo que tiene de pacífico, ¿sí? El carácter pacífico de la naturaleza, una naturaleza sin peligro y sin dolor. Luego vamos a ver que hay un deslumbramiento frente a la naturaleza, al mundo natural, pero en lo que tiene justamente de terrible, de violento, de ominoso. Es decir, que toda esa primera parte trabaja con el tópico de lo que podríamos llamar el locus amoenus. Es decir, tenemos el tiempo, un bonito día, tenemos ya la primera marcación de una topografía, ¿sí? El exterior, el campo, un parque, ¿sí? Todavía no sabemos exactamente qué es, parecería que es como el parque de la casa, ¿no? Que además da al río, una forma de exterior, es un exterior, pero un exterior controlado, dominado, ¿no? Es decir, un campo domesticado, un exterior domesticado. Recuerdan que hay un momento en el que, por ejemplo, el narrador dice algo así como en esa primera entrada, bueno, tengo prácticamente el Sena, el río Sena, corre en mi casa, corre chez moi, dice en francés, ¿no? Lo tengo ahí, lo tengo a 2 metros. Me interesa esta idea de la joie, ¿no? De la alegría de la alegría del narrador, porque luego este narrador se va a transformar en un narrador melancólico, un narrador deprimido, ¿sí? Podríamos pensar el Orla como una traslación, digamos, un movimiento de la alegría a la depresión, ¿sí? A la depresión. Primer espacio entonces, exterior, campo, parque, naturaleza domesticada, locus amoenus. Confronten ese espacio, hagan una lista de otros espacios que aparecen en la obra. Yo hice algunos, una lista, ¿no? Mencioné algunos. París, San Michel, el monte de San Michel, la isla de la Grenouillère, ¿sí? Es decir, el cuento va a trabajar con diferentes espacios. Eso
va a hacer que el tema del viaje, el tema del desplazamiento, el tema de la movilidad, sea un aspecto importante también. Moverse, digamos, la posibilidad de moverse o no moverse. El narrador lo dice, me quiero ir, pero no puedo irme, el orla me controla, ¿no? Tengo deseos de irme, pero no puedo. O al contrario, en algún momento desarrolla una especie de agorafobia, un terror a los espacios abiertos. Entonces, digo, el desplazamiento es un tema, el movimiento, el viaje es un tema, ir o no ir, salir o no salir. Y esto tiene que ver, digo, solo es posible si yo tengo una distribución de espacios, ¿sí? Vayan marcando los espacios en el cuento, piénsenlos. La exclamación, que es jornada admirable, de nuevo, como decíamos recién, tiene que ver con el tiempo que hace. Como les decía, esta idea del tiempo que hace, qué tiempo hace, cómo está el día, está lindo, está feo, llueve, implica, pone en tema ya, ¿sí?, una interrelación entre atmósfera, cuerpo y también alma, alma en el sentido de interioridad, de psique, de conciencia. Van a ver que el cuento trabaja también con diferentes palabras para referirse a esto. A veces habla de alma, ¿sí?, a veces habla de psique, ¿sí?, de conciencia. Son diferentes formas para referirnos a esto interior. Lo interesante es, como hipótesis de lectura que les propongo, es que justamente lo que el cuento plantea, lo que Maupassant plantea en general en sus obras, es que entre conciencia y cuerpo, entre alma y cuerpo, no hay una división. No está esa separación tajante, cartesiana, entre pensamiento y cuerpo. Y por lo tanto, no hay una separación tajante, cartesiana, entre ambiente y pensamiento, entre ambiente y sensación, entre ambiente y emoción. Atmósfera, cuerpo y alma están en una relación continua, ¿sí? Es una gradación, así como lo fantástico era una gradación, acá también, ¿sí? Está, es una cuestión de tonos, ¿sí? De tonos, de un degradé. Los cuerpos son porosos, el alma o la psique o la conciencia se comunica con el cuerpo con la atmósfera, etcétera, etcétera. Eh, Les leo, por ejemplo, para ejemplificar esto, vayan a la entrada del 12 de mayo. Digo, como ven, voy marcando temas que encuentro en esta primera entrada y voy saltando a otras. Ustedes, la idea es que rastreen estos tópicos, estos haces de sentidos que vamos encontrando acá en el resto del cuento, ¿sí? Yo voy marcando algunos, pero van a ver que esto está en muchos otros puntos del relato. Por ejemplo, en la entrada del 12 de mayo, el narrador dice, que es la siguiente, es la que viene a continuación, después de esta, dice, ¿de dónde vienen esas influencias misteriosas que truecan en desánimo nuestra felicidad y en angustia nuestra confianza? Diríase que el aire, el invisible aire, está lleno de inconocibles potencias, y allí potencias está con mayúscula, cuya misteriosa proximidad sufrimos. Me despierto lleno de gozo, con ganas de cantar en la garganta. ¿Por qué? Bajo a la orilla del agua y de pronto, tras un breve paseo, regreso desolado, como si una desgracia me esperase en casa. ¿Por qué? Es un escalofrío que, estremeciéndome la piel, ha desquiciado mis nervios y ensombrecido mi alma. Es la forma de las nubes, tiempo que hace, ¿ven? O el color del día, o el color de las cosas tan variable, lo que pasando por mis ojos ha turbado mi pensamiento. O sea, lean esa nota, la nota del 12 de mayo. ¿Sí? Fíjense, o sea, piel, nervios, alma. ¿Sí? Nube, ojos, carácter o emoción. ¿Sí? O sea, una nube, un color, el tiempo que hace, la humedad, y termino deprimido por algún motivo. ¿Por qué? Y eso el narrador no lo puede explicar, ¿no? Hay una suerte de infrasencia. Es decir, una comunicación entre el exterior y el interior del cuerpo. ¿Sí? El cuerpo como tópico es importante. ¿Sí? El cuerpo como tópico es importante. Va a haber toda una discusión en torno el cuento va a plantear en torno a, bueno, ¿cuál es el cuerpo del orla? ¿Sí? ¿El orla tiene un cuerpo? Por ejemplo, allí lo tienen marcado en esta diapositiva, la entrada del 19 de agosto. Dice el narrador, bueno, ¿cuál es el cuerpo del orla? ¿Es un cuerpo hecho de espíritu? ¿Es un cuerpo sin límites? Dice en determinado momento. ¿Es un cuerpo hecho de pura mente? ¿No? Si es la especie que nos va a superar en la cadena de la evolución, y nosotros todavía, dice el narrador, somos barro, bueno, estamos hechos de materia. El orla sería un ser hecho de puro pensamiento, por ejemplo, ¿no? Pero que al mismo tiempo también se ve la necesidad de invadir un cuerpo para subsistir.
En fin, elementos. Tópica del cuerpo. ¿Sí? El cuerpo, insisto, es un tema. Rastréenlo a lo largo del, eh, del relato. ¿Sí? Y el tema del cuerpo y esta porosidad de los cuerpos también tiene que ver con la cuestión de la influencia, ¿sí? Y la cuestión de la voluntad. Es decir, si estamos planteando que los cuerpos son porosos y que el carácter, las decisiones, a veces se ven determinados por algo tan sencillo como el tiempo que hace. Estoy triste o alegre por el tiempo que hace. Eso indica entonces que ese yo cartesiano, ese yo moderno, ese yo burgués que cree estar en control de esa naturaleza admirable, de repente no va a estar tan en control, ¿no? Que alguna nada, ¿sí? Un cambio en el clima, una forma, un color, la forma de una nube, pueden eh, someterlo, ¿no? Someterlo a su influencia. Entonces, la voluntad, que además es un gran tema de la narrativa realista, por ejemplo en Balzac, la voluntad en Balzac es un tema. Acá la voluntad también va a tener una inflexión en la narrativa de Maupassant. ¿Qué pasa con nuestra voluntad? ¿Qué queremos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué hacemos? Fíjate que el narrador recién en lo que leía, yo estaba todo el tiempo decía, bueno, ¿por qué? No sé por qué hago esto, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Pienso, si quieren pensar, pequeño paréntesis, no tengo tiempo, pero pequeño paréntesis, si quieren pensar en estas inflexiones de la voluntad y el tiempo que hace, quizás hayan leído El extranjero de Camus, ¿no? Bueno, ¿por qué el protagonista de la novela, Meursault, mata al árabe? Por el sol, ¿no? Porque le pega el sol, por una cuestión de mirada, no tiene una razón. Por ese motivo mata a una persona. Bueno, algo de esto, mutatis mutandis, ya encontramos acá, ¿no? Y también, bueno, recién decíamos cuestiones que tienen que ver con poéticas de la época, ¿no? La poética del realismo, por ejemplo. Bueno, representar el tiempo que hace, decíamos, es algo típico de la poética realista. Y también es algo que, por ejemplo, el impresionismo como poética pictórica toma a su cargo en esta época. Pienso, por ejemplo, esta idea de, bueno, el narrador dice, yo estaba tirado delante de mi casa, ¿no? Estaba en el parque, tirado delante de mi casa, y tenemos, seleccioné un par nada más, pero tenemos cantidad de pinturas que justamente trabajan con la idea de estar tirado en el parque, tomando algo o charlando. Esta es, por ejemplo, una de Monet, ¿sí? Nada, lo que se llama el déjeuner sur l'herbe, ¿no? No es la típica de Manet, la importante pintura de déjeuner sur l'herbe, el desayuno sobre la hierba de Manet, no es esa, pero era un género, ¿no? Que eso es un picnic, como ven que están teniendo ahí, era un género pictórico con una tradición que viene incluso del siglo XVII, pero que el impresionismo trabaja muy fuertemente. Es un tópico de la pintura del siglo XIX, ¿no? La burguesía haciendo una especie de picnic, disfrutando de la naturaleza, de esa naturaleza domesticada, el Sena, ¿sí? Que además, no sé, probablemente en esa época, sobre todo en Normandía, con diques que contienen las inundaciones, ¿no? Es una naturaleza claramente controlada por la técnica burguesa y que está al disfrute del burgués, del individuo burgués. Piensa en el desarrollo del paisajismo, por ejemplo, ¿no? En esa época. Incluso en Argentina, en Buenos Aires, Carlos Tais, ¿no? La idea de que haga un parque bonito que vos podés disfrutar y donde la naturaleza está controlada hasta que hay una inundación y se te desborda el arroyo Maldonado, por ejemplo, y ahí ya la naturaleza no está tan controlada. Pero, como ven, o sea, acá son escenas colectivas, ¿no? Las que seleccioné. Son escenas colectivas, pero podríamos pensar que en un sujeto solo, aislado, ¿no? Disfrutando del parque un poco de esta manera. Entonces, naturaleza domesticada, ¿no? Hay una relación de armonía, ¿sí? De convivencia pacífica entre el sujeto y la naturaleza. ¿Sí? Se menciona en esa entrada también otro espacio, ¿sí? Una nueva topografía, la casa, ¿sí? La casa en la que yo crecí, en la que me crié, que además perteneció a mis ancestros, etcétera, etcétera, ¿no? Esto va a marcar una distinción, una división de espacios entre adentro y afuera. El adentro y el afuera va a ser una oposición, una manera de distribuir espacios importante en, en el relato, ¿sí? En el cuento. Además,
la entrada hace mención a las raíces. ¿No? En un momento el narrador dice algo así como, bueno, yo acá tengo mis raíces, vamos a leer, vuelvo hacia atrás, perdón, yo debería quizás haber metido, recuperado más fácilmente la entrada, ¿no? Pero fíjense que en un momento dice, me gusta esta región y me gusta vivir aquí, porque es aquí donde tengo mis raíces, estas profundas y delicadas raíces que atan a un hombre a la tierra donde nacieron y murieron sus antepasados, ¿no? Que lo atan, etcétera, etcétera. O sea, raíces. Primer punto a pensar en relación con las raíces, que parece absurdo, pero es interesante porque es un tema de la obra. La tierra, ¿no? Las raíces, la idea de raíces, me va a disparar la idea de tierra, es decir, la idea de los elementos. La idea de los elementos. Hay una entrada importante para leer en conjunción con esto, la del 18 de agosto, donde el narrador habla justamente de los elementos. Dice en un momento, en esa entrada del 18 de agosto, bueno, ¿por qué no habría otros elementos más que el fuego, el aire, la tierra, el agua? ¿Por qué son importantes los elementos? Bueno, piensen ustedes, por ejemplo, que el cuento claramente va a establecer una distribución entre los elementos pesados, ¿sí? La tierra, por ejemplo, que es lo que le corresponde al humano, al narrador, ¿sí? La pesadez, lo visible, la gravedad, y los elementos del aire y del agua, que son los que les corresponde al orla. Al orla le toca el aire, el agua, toma agua, ¿no? Toma agua. Es un ser aéreo. El ser humano es un ser pesado, visible, terrestre. ¿Sí? Entonces, esa distribución de elementos pesados y elementos fluidos, va a ser un tema, ¿no? O sea, piensen ustedes en la escena, la imagen, el sujeto dice, yo estaba tirado delante de mi casa, acostado sobre la tierra, ¿no? Acostado sobre el pasto, casi como si fuera una raíz, y eso tiene que ver con el elemento de la tierra. Las raíces, por supuesto, también tienen que ver con el tema de la propiedad, y en este sentido marcan la cuestión de lo social. Es un burgués el narrador de este cuento, es un burgués propietario. La cuestión de la propiedad va a ser importante también en la obra. La propiedad de mi casa, la propiedad de mi cuerpo, la propiedad de mi conciencia. Y la semana que viene vamos a ver la propiedad de Francia, ¿no? Como entidad política, pero eso va a ser la semana que viene. Es decir, se trata de un burgués, una burguesía, ¿sí? Un burgués de provincias, que establece un vínculo personal y biográfico con las cosas. Me gusta esta casa porque me crié acá, porque era la casa de mi abuelo, ¿sí? Eh, lo suficientemente acomodado además como para poder pasar toda esa mañana sin trabajar. Y yo pasé toda la mañana en el parque. Bueno, un obrero no podía hacer eso, ¿no? Evidentemente es un personaje, un burgués de la burguesía de provincias. Importante dato topográfico, las cercanías de Rouen, ¿sí? Acá podríamos hablar de la biografía de Maupassant. Maupassant venía de allí, venía de esas zonas, una zona que conoce bien. A mí no me interesa mucho la lectura biografista, pero es un elemento a considerar, ¿no? Interesante también para marcar en todo ese párrafo la cuestión de la propiedad, ¿no? La cuestión que está en vínculo con los pronombres. Todo ese párrafo van a ver que está atravesado por pronombres personales y pronombres posesivos, ¿no? Me gusta la casa donde he crecido. Desde mis ventanas veo el Sena que corre a lo largo de mi jardín, detrás de la carretera, casi en mis dominios, el ancho y largo Sena, ¿no? Es decir, todo el pasaje, toda la entrada está, por lo menos toda esta primera entrada, esta primera parte, perdón, de la entrada, está atravesada por pronombres de primera persona, pronombres posesivos o simplemente pronombres personales, ¿no? Insisto, hay todo un juego con la cuestión de los pronombres. Uno puede abrir, si uno abriera una especie de dossier o de archivo, ¿no? Pronombres en este cuento, bueno, vamos a ver que hay todo un sentido, un significado que se despliega solo a través de los pronombres. A través de los pronombres se despliega la cuestión del otro, de la alteridad, ¿no? Eh, Digo, pronombre yo es fundamental, je, ¿no? Moi, todo el tiempo, pronombre posesivo, mi, mis cosas, ¿no? Los artículos posesivos, mis cosas. Mi casa, mi jardín, son artículos, no pronombres, pero bueno, la idea es un poco la misma, ¿no? El yo como pronombre o como artículo opuesto al él, los pronombres o artículos de la tercera persona. Lui, ¿no? Él, il. Todo el tiempo el relato trabaja con esto.
La entrada, por ejemplo, del 18 de agosto, búsquenla, léanla, en un momento el narrador dice, es él, el Orla, él está en mí, ¿no? C'est lui, dice el relato, il est en moi, ¿no? Él está en mí. O sea, ven que la cuestión de la posesión, la cuestión de la individualidad, la cuestión de la alteridad, tiene que ver con, entre otras cosas, una cuestión de pronombres, ¿no? Él se convierte en mí, il est en moi, ¿no? Se convierte en mi alma. Y piensen, además, que la última línea del relato, el relato termina con un pronombre, moi. Entonces, esa es la última línea del texto, voy a tener que matarme yo. ¿Sí? Entonces, rastreen este juego de los pronombres. Digamos, uno podría pensar que, bueno, que el orden en definitiva es la historia de una suplantación del moi o del je por el il o el lui, ¿no? Y que finalmente termina con la destrucción de ese moi. Voy a tener que matarme yo. ¿Sí? Una disolución de esa primera persona. Hablábamos de propiedad, ¿sí? Hablábamos de propiedad. Y la cuestión de la propiedad, la cuestión de los pronombres, tiene que ver evidentemente también con la cuestión de la historia. Porque la posesión, la propiedad privada, lo que el cuento también está mostrando de alguna manera, es que es una posesión histórica, una posesión, perdón, históricamente determinada, ¿no? Es una posesión secular. Es decir, yo poseo esto porque antes lo poseyeron mis ancestros, ¿no? El hombre entonces está determinado por una historia, forma parte de un decurso de la historia, está en la cúspide de esa historia, ¿sí? Es el sujeto dominante, históricamente dominante. Es el punto culmine de una tradición. ¿Sí? La burguesía como punto culminante de una tradición que por supuesto el Orla va a venir a poner en jaque, ¿no? Esa posesión va a ser la que el Orla va a poner en crisis, ¿no? Es muy interesante pensar esta idea de la propiedad y de la tradición, y pensarlo en relación con el espacio en el que estamos, Normandía, ¿no? Normandía. En un momento, en la entrada del 17 de agosto, el narrador dice algo así como, bueno, ¿por qué no podría venir una nueva raza de seres a conquistar el planeta, así como los normandos, dice, los normandos, subyugaron, dominaron un montón de tierras y pueblos, ¿no? Bueno, los normandos, es decir, los nórdicos, entre otras cosas, lo que hicieron fue conquistar el norte de Francia, o sea, Normandía. Es decir, que en ese momento, en esa entrada, en la entrada del 17 de agosto, cuando el narrador recupera esta idea de los normandos, la invasión normanda, de alguna manera lo que está diciendo es, por supuesto, no conscientemente, pero nosotros podemos leer esto, como diría, no sé, Brecht o cualquier anarquista que se precie, toda propiedad es un robo, ¿no? O sea, ven el juego. Yo, sujeto histórico, burgués, dominante, que poseo esta tierra porque antes la poseyeron mis ancestros, mis parientes. La primera entrada juega muy fuertemente con esa idea de tradición, linaje, posesión, es una idea muy burguesa, ¿no? La herencia, qué hay de más burgués que la herencia? Yo poseo esto porque lo heredé, es tradicional, ¿no? Viene de una historia, y yo estoy en el último eslabón de esta historia dominando todo. Y de repente aparece un bicho nuevo, el Orla, ¿sí? Que te hace pensar en la invasión de los normandos, ¿no? Las invasiones bárbaras, la invasión de los normandos, y por lo tanto, aún sin ser consciente, pone en cuestión, pone en jaque, pone en crisis tu propia dominación material, ¿no? Pone en jaque tu propiedad, tu idea de propiedad. Esto me parecía sumamente interesante. El 17 de agosto, les leo un fragmento, el narrador dice algo así como, ¿no parecerá nuestra Tierra uno de ellos, un día u otro, es decir, uno de estos nuevos seres espaciales, para conquistar la Tierra, como los normandos cruzaban en otro tiempo el mar para someter a pueblos más débiles? Es decir, la propiedad es producto de un saqueo, ¿sí? Otro elemento interesante para pensar en esta entrada, la determinación por el medio social, por lo que, digamos, la poética realista llamaba el milieu, ¿no? El medio, un elemento también muy importante para Balzac. Uno está determinado por el medio, uno está determinado por el medio en el que se crió, en el que nació, ¿no? Hay una dependencia
del sujeto con el medio. El sujeto está en parte determinado por ese medio en función de las raíces que lo vinculan con esa tierra. O sea, ven cómo lo histórico y lo social está determinado. Yo tengo unas raíces que me anclan a esta tierra, ¿sí? Una historia, una tradición, un linaje. Y eso me pone en un medio determinado, ¿sí? Volvamos a la nota. La nota dice algo así como... eh, las raíces atan a un hombre a la tierra donde nacieron y murieron sus antepasados, que lo atan a lo que se piensa y a lo que se come, a las costumbres como a las comidas, las locuciones locales, las entonaciones de los campesinos, los olores de la tierra, de los pueblos y también del aire, ¿no? Interesantísimo. Es decir, te atan a un medio, a un espacio, a una sociedad, a un medio social. Y fíjense que allí el narrador escribe algo así como, bueno, lo que se come, lo que se dice, cómo se habla, eso en francés, si van a la versión francesa, es otro pronombre, ¿no? Es otra cuestión del pronombre. Es el on, el pronombre se, ¿no? Este pronombre que señala un colectivo difuso, ¿no? Y lo interesante, me pareció interesante marcar esto, porque de alguna manera, también mediante un juego de pronombres, ¿no? Yo, je, soy también lo que se come, yo soy también lo que se habla, on. ¿Sí? Hay un juego ahí entre el je, el yo, primera persona, y el on, este pronombre de tercera, ¿no? Que está marcando ¿qué cosa? Una duplicidad, una multiplicidad en realidad, una división al interior del propio sujeto. Es decir, yo estoy determinado también por las personas que me rodean, por las costumbres que me rodean, por lo que se come, por lo que se dice. Mi forma de hablar. Piensen en algo tan interesante para un escritor como la forma de hablar, ¿no? El tono, el acento, la prosodia, están determinados por la forma, por el lugar en el que nací y por el medio social en el que me crié. ¿Recuerdan la entrada, la crónica sobre Turgeniev, ¿no? Donde Maupassant decía, bueno, había algo en su forma de narrar, en la prosodia, en el tono, había algo encantatorio en la manera en la que narraba. Era un narrador de los de antes, digamos, ¿no? Narrador oral. Bueno, piensen qué importante es esto para un narrador de cuentos, para un escritor, la prosodia, el tono, el ritmo. Y lo que está diciendo acá el narrador es, eso está determinado por el medio en el que nací. Es decir, de nuevo, el sujeto individual, incólume, ¿sí? Burgués, de repente atravesado cortado por una tercera persona. Yo soy otro, como diría Rimbaud, ¿no? Y esto, que parecería una expresión de un poeta alucinado, en realidad lo que está diciendo el cuento es esto, la subjetividad es así. La subjetividad es múltiple, está atravesada por múltiples capas. Yo soy siempre otro. Para decirlo, digamos, lacanianamente, yo soy hablado, ¿no? Yo soy hablado por el lenguaje de mis padres. Yo no digo lo que quiero. Yo soy hablado por el lenguaje. Estoy exagerando y estoy llevándolo al siglo XX, pero más o menos, ¿no? Más o menos. Digo, pensemos que Freud va a surgir, por supuesto, en todo este contexto. Digo, el cuento, esto lo vamos a ver la clase que viene, pero el cuento menciona a Charcot, entonces no es tan disparatado, ¿no? Entonces yo es también un otro, y esto está, no hace falta que venga el Orla, no hace falta que venga el Orla para que esto ocurra, no hace falta que me posea, ¿sí? El medio social ya me posee, los otros ya me poseen, por ejemplo, en la forma en la que hablo. Un elemento importante, y con esto ya voy cerrando, el tema de los sentidos, ¿sí? El tema de lo sensorial. Todo el relato va a estar atravesado por esta cuestión de los sentidos, de lo sensorial, pero va a ser muy fuerte en esta primera entrada del diario, ¿no? El personaje, por supuesto, para captar el tiempo que hace, tiene que tener unos sentidos despiertos, afilados, ¿no? Eh, pero hay una profusión de percepciones sensoriales. Y hay un juego también muy interesante allí con el tema de la perspectiva, ¿no? El tema de la perspectiva. El narrador dice en un momento en esta primera entrada, bueno, desde mi ventana, perdón, veo el Sena correr, o sea, veo el Sena desde mi ventana, ¿no? Y el tema de la perspectiva nos va a disparar la cuestión de las percepciones diferidas. Es decir, percepciones no directas, percepciones que puedo hacer a través de instrumentos, percepciones indirectas, percepciones desviadas, ¿sí? Este va a ser un tema de la obra. ¿Qué es lo que puedo ver? ¿Qué es lo que mis sentidos me permiten captar?
En un momento el narrador dice, no puedo captar ni lo muy pequeño ni lo muy grande, entonces, ¿qué necesito? Necesito instrumentos, microscopios, telescopios, en fin, todo un juego ahí para pensar. En esa primera entrada, de nuevo el teléfono avisándome que ya tenemos que ir cerrando. Estoy a punto de cerrar, no se preocupen, pero quédense conmigo un minuto más. En esa primera entrada, entonces, interesantes descripciones de sensoriales, ¿no? Vuelvo, disculpen que esté haciendo este pasaje rápido, pero bueno, ustedes tienen el texto a mano, pero yo no, por lo menos no en español, entonces quiero leerlo. Allá a la izquierda, el último párrafo de esa página, allá a la izquierda, Rouen, la amplia ciudad de techos azules, bajo los puntiagudos y numerosos campanarios, ¿no? Góticos, son innumerables, anchos o esbeltos, dominados por la aguja de hierro de la catedral, y colmados de campanas que suenan en las mañanas diáfanas, trayéndome su suave y lejano murmullo de hierro, su canto de bronce que llega fuerte o débil según la brisa se despierte o se adormezca. Bien, fíjense el juego con los sonidos, la descripción, además una descripción poética, insisto con esta idea de que es un narrador que en esta primera entrada es un narrador que juega con el estilo, es un narrador poético que busca la palabra justa, ¿no? Que escribe variaciones, que utiliza metáforas, que utiliza sinestesias, aire azul, o sea, es un narrador poeta, podemos pensar que es un escritor, ¿sí? Definitivamente es un lector, seguro, y un lector informado, pero podríamos pensar que es un escritor. Vamos a volver a eso de la clase que viene, va a ser el tema de la clase que viene. Como ven, es un tipo de escritura que intenta ser casi lírica, ¿no? Profusa, y que luego se va a poner, va a entrar en crisis ese tipo de escritura, va a fracturarse por completo, ¿no? Es muy interesante pensar esos diferentes tonos de la escritura que Lorla está manejando. Pero lo que me interesa en todo caso de esa entrada, de este párrafo en particular, es que, perdón, estamos acá, es la hiperestesia del narrador. ¿Qué es la hiperestesia? Bueno, es la capacidad, ¿sí? Es como la agudización de la capacidad de percibir, la agudización de las percepciones, la capacidad de percibir fuertemente, profundamente, más que la norma, más que lo que es normal, ¿no? Escuchar en detalle algo, ver los detalles. La hiperestesia es un tema del siglo XIX, ¿sí? Y es un tema para los artistas del siglo XIX. Eh, los artistas van a buscar esta hiperestesia, por ejemplo, a través del consumo de drogas, ¿no? El aumento, la profundización de la capacidad de percepción. La hiperestesia va a estar vinculada desde el punto de vista del discurso médico-psiquiátrico con un estado alterado de conciencia. Entonces, para un sector importante de esta medicina de la psiquiatría, es algo que debe evitarse. Por ejemplo, para Max Nordau, un importante teórico y médico y teórico de la decadencia, del movimiento decadente, del movimiento decadente en el sentido como poética, ¿no? Del decadentismo, y crítico de los decadentistas, digamos, de la época en que Maupassant está escribiendo, pensaba que la hiperestesia era un símbolo de enfermedad y de degeneración, ¿no? Los artistas son individuos hiperestésicos, sienten de más y por demás y demasiado, ¿no? En profundidad. Bueno, por lo tanto son degenerados. Así se llama el libro de Max Nordau, Degeneración. Son degenerados, enfermos mentales, ¿no? Los artistas, por el contrario, van a querer buscar ese estado, inspirarse en ese estado, por eso tanta fascinación por la locura, por esa tanta búsqueda a través de las drogas de estados alucinatorios, por eso la fascinación por el cuento, por el cuento, perdón, ya no sé ni lo que digo, por el sueño, ¿no? Porque en el sueño uno percibe más o percibe otras cosas que en este, que en la vida cotidiana, ¿no? Eh, entonces la hiperestesia va a ser un tema. Vamos a volver a eso la clase que viene, ¿no? Piensen además también en la relación, en el vínculo entre la percepción y los elementos, ¿no?
vayan a la entrada del 2 de julio. Yo no puedo recuperarla acá porque no tengo tiempo, pero es la entrada en la cual él visita el monte de San Michel y el monasterio de San Michel y habla con un monje, ¿no? Y allí el narrador y el monje reflexionan acerca de cómo los sonidos son transmitidos por el tiempo, perdón, por el tiempo, por el viento, por el aire, ¿sí? Es decir, por un elemento, ¿no? Es decir, los sentidos son como traducciones, las percepciones son traducciones de algo físico que está en el aire, y por lo tanto, si son traducciones, cabe la posibilidad del error, ¿no? El mundo permanece como algo, en definitiva, incognoscible, porque la percepción no es más que una traducción, y por lo tanto una traducción que puede ser errónea, ¿sí? Que puede fallar, de esos elementos para mi conciencia. Es decir, entonces que la percepción y los elementos van a estar en relación íntima. Y otro elemento interesante para pensar, y con esto voy cerrando, el tema de los colores, ¿no? Se habla del aire azul, se habla de los campanarios azules. Bueno, los colores también van a ser un elemento, por ejemplo, al momento de pensar los barcos. Cuando aparezca ese convoy de barcos, hacia el final de la primera entrada, va a haber un barco que es el remolcador, que es de color negro, ¿no? Que además tira humo negro. Van a venir las dos goletas inglesas de color rojo, y luego va a venir la fragata, ese trois-mâts, tres mástiles, ¿no? Eh, Algunos dicen fragata, otros dicen que es un bergantín, depende de la traducción, pero digámosle fragata. Esa fragata brasileña en la que viene el Orla, que es blanca, ¿no? Lo negro y lo blanco, es decir, los colores juegan allí un rol, un rol fundamental, ¿sí? Un rol fundamental. El azul, además, los colores azules de Rouen, el aire azul. El azul es un color connotado con digamos, connota la poesía y connota la melancolía también, connota la depresión, ¿no? O sea, en el blues, por ejemplo. Pero piensen, no sé, en Azul, el libro de poemas de Rubén Darío. El azul es el color de la poesía, de la expansión lírica, es un color suave, etéreo, ¿no? Y aparece todo el tiempo en la poesía y en la literatura de este fin del siglo XIX. Aparece en Verlaine, ¿sí? Asiug, todo el tiempo, el azul, el azul. Y, por ejemplo, aparece también en el modernismo hispanoamericano. En Rubén Darío lo encuentran todo el tiempo, en Asunción Silva, todo el tiempo, ¿sí? Importante esta idea de lo azul. Última cuestión que quería tomar, y acá sí ya cierro. Eh, hay un quiebre, ¿no? En la entrada, que es justamente ese momento en el que el narrador dice, bueno, qué bonito día hacía esta mañana, y de repente aparece, escribe la aparición de este convoy de barcos, ¿no? Es interesante pensar que ese convoy es como es un acontecimiento que corta la entrada, ¿no? Toda la primera parte de la entrada está escrita en tiempo presente. Interesante pensar los tiempos verbales. Es todo tiempo presente, ¿no? Y ese tiempo presente, uno podría pensar que indica algo así como la eternidad, lo atemporal, lo que no se mueve, ¿no? Yo, sujeto burgués, controlando la naturaleza, propietario, ¿sí? Dominando el mundo natural y el mundo social, en la cúspide de la evolución. Tiempo presente, esto es inmutable, no cambia, domino, es el final de la historia. ¿Sí? Soy la creación perfecta de la evolución biológica. Nada puede alterar esto. ¿No? Tiempo presente. Toda la primera parte de la entrada es verbos en tiempos presentes. En tiempo presente, perdón. Luego, este corte. Qué lindo día hacía esa mañana o esta mañana. ¿Qué tiempo verbal aparece allí? Pretérito imperfecto. Ha habido un cambio, pretérito imperfecto. Es decir, esto ya es del orden del pasado. ¿Sí? Ahí, digo, esta eternidad, esta seguridad, este confort, tiempo pasado. Y el acontecimiento. Y el acontecimiento está marcado fuertemente por el pretérito indefinido. Lo que pasó, apareció un convoy que traía estos, ya ese es, claro, esa es la irrupción del gran acontecimiento, es lo que va a desencadenar el desarrollo de la historia. ¿Sí? Me interesa en todo caso de esa última parte, del tema de los barcos, marcar simplemente esto, y con eso los dejo, los libero, para que sigan pensando cómo se despliega este tema en el resto del cuento. Se plantea allí
una oposición entre lo antiguo y lo moderno cuando aparecen los barcos. Y que es algo que ya también aparecía cuando se describía a Rouen, ¿no? Y sus campanarios y sus puntas góticas, etc. Cuando se describía la ciudad de Rouen y se hablaba del gótico, lo que se mencionaba allí de alguna manera, subrepticiamente, es la pervivencia de lo religioso, ¿no? Pervivencia de lo religioso, que es un tema que va a volver, por ejemplo, cuando el narrador converse con el monje de la abadía de San Michel, ¿no? La presencia de lo religioso y el elemento gótico, ¿no? Voy a volver a eso en la clase que viene, pero allí está marcado, lo antiguo y lo moderno. Y también, como les decía, lo antiguo y lo moderno, que es el tema del cuento, si ustedes quieren, ¿sí? ¿Qué es lo antiguo y qué es lo moderno? Lo antiguo era la religión, lo moderno es lo burgués, pero de repente va a aparecer el orla, que va a hacer que lo antiguo sea yo, el sujeto burgués, y lo moderno sea el orla, ¿sí? La oposición entre lo nuevo y lo viejo es un tema. Esa oposición también creo yo que se puede ver en los propios barcos de este convoy. Piensen en esto. El remolcador es un barco que tiene que ver con la técnica, ¿no? Se tira humo, ¿sí? Es un barco movido por la técnica, tiene un motor, ¿sí? Mientras que la fragata brasileña en la que viene el Orla eh, está impulsada por velas, ¿sí? Son 3 mástiles, son trois mâts, dice el cuento, es decir, el aire, el viento. Remolcador es lo pesado, es lo negro, es el hollín, es el humo, es el ruido de la técnica. El orla es viento, aire. Es curioso porque en realidad el trois-mâts, la fragata, es un navío más arcaico, si ustedes quieren, que este remolcador movido por combustión, ¿no? O sea, depende del viento, mientras que el otro tiene su propio modo de locomoción, su propio modo de generar energía. Me interesa este contraste, ¿no? Porque eso arcaico, eso antiguo, de alguna manera es lo que está trayendo lo nuevo, que es el orlá. Y eso arcaico tiene que ver con lo fluido, con el aire, ¿sí? El barco que se mueve dócilmente, sin ruido, no se lo escucha, a través del agua, ¿no? Por el aire, es decir, los elementos fluidos, los elementos de movimiento, mientras que lo otro es pesado, feo, ruidoso, negro, ¿no? O sea, la técnica es lo feo, lo nuevo es lo viejo, lo terrestre, lo pesado. Lo antiguo, podríamos pensar como hipótesis de lectura, ¿no? Eso es lo que estoy pensando. Lo antiguo, la fragata, el 3 mástiles, el navío 3 mástiles, eh, trae algo de lo nuevo. Oposición, entonces, técnica, naturaleza. Por supuesto, uno podría abrir, y con esto sí ya cierro, una nueva lectura muy evidente de este convoy, que tiene que ver con lo exótico, ¿no? Y a través de lo exótico con la política colonial europea. Es un barco brasileño, es decir, allí se despiertan las ideas de lo tropical, o lo subtropical, lo lejano, lo que está allende los mares, ¿no? Por supuesto que está jugando ese imaginario también. Voy a volver a eso en la clase que viene cuando trabajemos centralmente el tema de la política. Pero me interesaba esta oposición entre técnica, naturaleza, lo nuevo o lo viejo, que estaba en algo tan absurdo, digamos, de pensar como la simple descripción de los barcos. Estos barcos son significativos, hay que pensarlos. Bien, cierro por hoy. Y voy a dejar de compartir. ¿Qué es lo que propongo eh, como ejercicios de lecturas posibles? Que repasen estos haces de sentidos, ¿no? Que hemos ido distribuyendo y que vean cómo aparecen en otras entradas del texto. La clase que viene no vamos a hacer esto. Si esto fue un ejercicio de lectura con una entrada para que vean cómo ya en ese comienzo del relato uno podría decir que está todo, ¿no? Que aparece todo. O por lo menos los grandes núcleos de sentido. Los grandes núcleos de sentido están allí, en ese comienzo. Luego la obra los va a modular, a desplegar de diferente manera. Pero bueno, entonces quedan ustedes ver cómo se van desplegando estos diferentes haces de sentidos, estos diferentes elementos, que también no solo tienen que ver con significados, sino que también tienen que ver con forma, ¿no? Forma y significado, por supuesto, están tramados, no se puede separar uno de otro. Vean cómo se desarrolla eso en otras entradas del
del cuento. Nosotros la clase que viene vamos a trabajar con, más en general, vamos a hacer un análisis un poco más temático, si ustedes quieren, y vamos a trabajar estos temas que pueden ir pensando ya la clase grabada que viene. Vamos a pensar el tema de la política en el Orla, vamos a pensar el tema de la democracia, de las masas, vamos a pensar el tema de la política colonial, vamos a pensar también la figura de la ciencia, ¿sí?, vinculada con la política, el problema del savant, del sabio, del científico, y vamos a pensar también la figura del artista. Vamos a proponer que en el Orlá hay una reflexión en torno a cuestiones que tienen que ver con la estética, con la escritura, ¿sí? Entonces, tres elementos: política, ciencia y arte. Eso es lo que voy a desplegar la clase que viene en la clase grabada, ¿sí? Bueno, nada, tengo que parar de hablar porque no paro de hacerlo desde hace una hora y pico. Nos vemos entonces, me ven el domingo que viene o el lunes que viene con la última clase sobre Maupassant. Trabajen con el cuento, ¿sí? Sean lectores lentos y vean cómo se van modulando, distribuyendo estos diferentes sentidos y cuestiones que hemos trabajado hoy a lo largo de el resto del relato. Les mando un saludo y espero que estén bien y que tengan buena semana. Cuídense.